Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Gina Pérez, soy estudiante de psicología. En este momento pues vamos a realizar la entrevista de cerebro y comportamiento. Vamos a hacer la entrevista estructurada sobre las técnicas de diagnóstico y evaluación neuropsicológica. Buenas tardes, profesora Mónica Castro, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio. Para empezar, ¿nos podría contar un poco sobre usted? Nombre, formación académica. Sí, mi nombre es Mónica Castro David, soy médico, soy especialista en psiquiatría, soy máster en psicoterapia psicoanalítica, trabajo en mi consulta privada de momento y trabajo como mamá también. Perfecto, qué lindo. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue docente? ¿Qué materias dictaba en la universidad? Más que todo era psicopatología, casi todo enfocado al examen mental y fenomenología de la enfermedad mental. Perfecto. ¿Y área de trabajo actual? Área de trabajo actual, clínica, estoy dedicada a la clínica 100% con la consulta en psicoterapia. Perfecto. ¿Qué la motivó a especializarse en el campo de la neuropsicología? Bueno, la verdad es bien importante porque siempre creo que es un complemento para la práctica profesional y pues porque suele estar en un radar diferente a lo que estamos acostumbrados en la psicología y en la psiquiatría convencional, llamémoslo, y sí es una herramienta que se requiere para objetivar muchas veces los diagnósticos de los que a veces tenemos dudas. Perfecto. ¿Cuáles son las principales técnicas de diagnóstico y evaluación neuropsicológica que se utilizan en la práctica clínica? Bueno, técnicas son varias y dependen básicamente del objetivo clínico, diagnóstico y terapéutico. En general, la neuropsicología lo que pretende es, como decía al principio, no solamente objetivar los hallazgos clínicos con un paciente en particular, sino también poder estudiar sus funciones cognitivas superiores, la planeación, la ejecución, la motricidad, la memoria. Entonces, pues todo viene enfocado en ese aspecto y dependiendo de lo que uno quiera complementar, si estás ante un paciente con un deterioro cognitivo, si ya tienes claridad de si es algún tipo de demencia, si se trata de, a veces se utiliza para trastornos de la personalidad, por ejemplo, personas que han tenido un traumatismo cerebral, son, digamos, algunas de las indicaciones para la prueba neuropsicológica y pues cada una estará enfocada en el objetivo que uno tenga en mente. Perfecto. ¿Cuáles son los tipos de valoración neuropsicológica que existen y cómo se diferencian entre sí? ¿Cuáles son los tipos de valoración neuropsicológica que existen y cómo se diferencian entre sí? Digamos que en términos generales son 5. Está la inicial de screening o de tamizaje, que si les parece creo que les puedo ir diciendo una vez las diferencias con las demás diciendo en qué consiste. Esta es una prueba básica que, como su nombre lo dice, no tiene la complejidad que sí pueden tener las siguientes, pero lo que pretende es tener una alerta, un avistamiento rápido de algún tipo de diagnóstico para saber si hay que estudiar a más profundidad pues la patología con la que cursa el paciente. No son, digamos, intercambiables entre sí, pero esta, como su nombre lo dice, pretende establecer un diagnóstico por lo menos inmediato o tener una idea de cuál va a ser el plan de manejo del paciente. Hay otra que es la forense, que pues como su nombre lo dice, tiene mucho que ver no solamente con el componente legal, también se utiliza también de manera retrospectiva en personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, también la persona que ha ejercido la violencia en el contexto de lo judicial si la prueba así lo determina, y también para evaluar, por ejemplo, la idoneidad de las personas para tomar decisiones, para firmar documentos, testamentos, que eso, digamos, hace parte del complemento de las valoraciones que se hacen con psiquiatría y todo el equipo interdisciplinario en cuanto a lo que antes se llamaba imputabilidad e inimputabilidad. Legalmente hoy tienen otros nombres, pero digamos que la evaluación neuropsicológica forense tiene esa particularidad. Esta otra, que es la valoración neuropsicológica infantil, no es en lo que soy experta, pero como su nombre lo dice, pues tiene la intención de evaluar toda la esfera cognitiva y de las funciones ejecutivas superiores en los pacientes menores de edad. Y está la de chequeo, que también se utiliza en cuanto a mantenimiento, por ejemplo, pacientes que han sufrido delirium, que han estado hospitalizados en UCI, pacientes que tuvieron algún tipo de deterioro después de un sangrado cerebral o que estuvieron en hospitalizaciones prolongadas, suelen ser pacientes que terminan con alteraciones ejecutivas de planeación, del lenguaje, de comunicación, y esta valoración lo que pretende es hacer un seguimiento general de cómo está el paciente en cuanto a estas funciones respecto a, digamos, el momento previo o cómo le fue en la última intervención. A veces se hace a los 6 meses después de la noxa, después del evento que haya tenido el paciente, para ver qué cosas quedaron afectadas, cuáles hay por mejorar o qué otra opción hay que tener en cuenta. Y está la prueba neuropsicológica clínica, que es completa. Digamos, es toda una evaluación estructurada, usualmente se hace en varias sesiones porque pues, se requiere la atención del paciente y que tenga la disposición respecto a esta prueba. Es importante mencionar que a veces puede ser sesgada por el estado de ánimo del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente deprimido con el que queremos estudiar deterioro cognitivo, es importante que el paciente esté fuera del episodio depresivo porque nos puede viciar los resultados. Si el paciente está indispuesto, si no tuvo buena noche, si está bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva, son circunstancias en las que la prueba no se puede realizar porque no vamos a obtener los resultados confiables. Y como pretende evaluar todas las esferas superiores del funcionamiento neuropsicológico, valga la redundancia, pues es importante que el paciente tenga la disposición de tiempo y de actitud, ya que pues es la prueba más completa. ¿Qué parámetros considera usted que son fundamentales al momento de valorar el estado neuropsicológico de un paciente? Un poco parecido
parecido a lo que les mencionaba hace un momento, en realidad todos los parámetros son importantes, pero en general lo que uno pretende con este tipo de pruebas es asegurarse de cómo está la esfera del pensamiento del paciente, cómo está su planeación, su prospección, si tiene conciencia no solamente de su corporalidad, sino también de los planes de su vida, cómo es la ejecución de tareas sencillas, de tareas pequeñas que están relacionadas con el autocuidado, por ejemplo, si tiene conciencia de su entorno, si el lenguaje es adecuado, es apropiado. Ahora sí, ¿qué dificultades suelen presentarse durante la aplicación de técnicas, pues de las que estamos hablando, por ejemplo, en el trabajo con niños, adultos mayores o personas con alguna discapacidad? Esa pregunta es muy importante porque las evaluaciones clínicas en general suelen tenerse idealizadas en el sentido de que las aplicamos y ya vamos a obtener el resultado, pero estas circunstancias en particular nos ponen en jaque muchas veces y en ocasiones pueden ser una razón para dilatar la prueba, para hacerla en distintas sesiones, porque necesitamos que el paciente esté en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, si se trata de un niño, es fácil que se distraiga, lo cual es normal. Por su edad, es importante que contemos con algún adulto responsable, alguien de confianza, su papá o su mamá, para que nos acompañe durante las sesiones, para que pueda estar más tranquilo. Y algo que comparten los niños y los adultos mayores, por ejemplo, es que su capacidad de mantener la atención es limitada. Entonces tenemos que ser conscientes de eso al momento de aplicar la prueba para que sea en los tiempos que ellos puedan tolerar, digamos, porque también cuando comienzan a distraerse ya tenemos la dificultad de que los resultados no vayan a ser como estamos esperando. Hay algunas pruebas que se pueden ajustar, por ejemplo, al adulto mayor para que se hagan en el menor tiempo posible sin que eso le quite, digamos, rigor a la prueba, pero tener presente que pues es una población con estas particularidades. También puede pasar con personas con discapacidad intelectual que también pueden tener dificultades para mantener la atención, para seguir una instrucción, se frustran fácilmente al momento de indicarles la pauta para la tarea que se pretende realizar para evaluar en la prueba. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Todos los pacientes ojalá puedan contar con un acudiente que los esté esperando. Esto no quiere decir que el acudiente vaya a, digamos, a darle pistas sobre las respuestas, que eso pasa mucho con la intención de que la prueba salga bien. Entonces, digamos, 2 más 2 y el paciente no responde. A veces los familiares, sin ninguna mala intención, empiezan a darle pistas, a soplarles las respuestas a los pacientes. Eso es algo que no debemos permitir porque lo mismo se sesga el resultado que estamos buscando. Y que tengan la disponibilidad de tiempo, que si el paciente necesita hidratarse, ir al baño, todo eso esté contemplado para que se pueda realizar lo mejor posible. Y súper importante, antes de que lo olvide, personas que están bajo el efecto de sustancias psicoactivas no deben realizar la prueba porque desde luego no va a salir el resultado que esperamos. Perfecto, bueno, ahí dentro de la pregunta que viene, ya respondiste, decía, ¿cómo se pueden superar estas barreras para garantizar una evaluación adecuada? Bueno, es importante. Pienso yo que lo fundamental es poder contar con el apoyo de los acudientes. Siempre uno debe pedir, sobre todo en las evaluaciones interdisciplinarias, que el paciente cuente con un acudiente de apoyo, sea un niño, un adulto mayor, una persona con discapacidad intelectual. Yo que lo fundamental es poder contar con el apoyo de los acudientes. Siempre uno debe pedir, sobre todo en las evaluaciones interdisciplinarias, que el paciente cuente con un acudiente de apoyo, sea un niño, un adulto mayor, una persona con discapacidad intelectual, porque va a ser fundamental para el desarrollo de la prueba, para que se sienta seguro, para que sepa que está tranquilo, que está acompañado, sobre todo porque al ser pruebas tan específicas y que pueden se sesga el resultado que estamos buscando. Y que tengan la disponibilidad de tiempo, que si el paciente necesita hidratarse, ir al baño, todo eso esté contemplado para que se pueda realizar lo mejor posible. Y súper importante, antes de que lo olvide, personas que están bajo el efecto de sustancias psicoactivas no deben realizar la prueba porque desde luego no va a salir el resultado que esperamos. Perfecto, bueno, ahí dentro de la pregunta que viene, ya respondiste, decía, ¿cómo se pueden superar estas barreras para garantizar una evaluación adecuada? Bueno, es importante. Pienso yo que lo fundamental es poder contar con el apoyo de los acudientes. Siempre uno debe pedir, sobre todo en las evaluaciones interdisciplinarias, que el paciente cuente con un acudiente de apoyo, sea un niño, un adulto mayor, una persona con discapacidad intelectual, porque va a ser fundamental para el desarrollo de la prueba, para que se sienta seguro, para que sepa que está tranquilo, que está acompañado, sobre todo porque al ser pruebas tan específicas y que pueden demandar un poco de esfuerzo por parte del paciente, pueden generar un poco de agobio. Entonces, poder tener una conversación previa con los familiares nos va a ayudar a que la prueba se realice de una manera mucho más tranquila. También explicarles en qué consiste, los objetivos son estos, nos vamos a demorar tanto tiempo. Si hay claridad en el procedimiento, es mucho más fácil que se pueda llevar a cabo de la mejor manera, porque a veces no nos tomamos el tiempo de explicárselo a los pacientes y a los familiares y se frustran o tiran las hojas o ya me quiero ir o no me aguanto, estoy cansado, pero si uno como paciente tiene claridad de lo que se va a exponer en la prueba, es más fácil que colabore. Perfecto. ¿Podría compartirnos una experiencia significativa donde una evaluación neuropsicológica haya marcado la diferencia en el tratamiento de un paciente? Sí, tengo varios recuerdos, me toca escoger uno. Pero recuerdo el caso de una paciente que tuvimos hace ya varios años, que fue una paciente, una señora mayor de unos 65 años tal vez. Ella llegó hospitalizada por una neumonía, estuvo muy complicada. Afortunadamente todo salió bien, pero durante la hospitalización la paciente empezó a cursar con delirium, que también lo llamamos el síndrome confusional agudo, y la paciente empezó con cambios francos en su comportamiento, en la conducta motora, fallas en la memoria, alucinaciones auditivas, táctiles, inclusive fue un caso muy complejo. En la UCI se alteró el ciclo de sueño-vigilia, no reconocía a sus familiares, muy inquieta, muy incómoda, renuente al tratamiento. Finalmente pasa a piso nuevamente, logra estabilizarse, se va, y el caso lo menciono porque es muy importante en pacientes que cursan con esta lesión, digamos, metabólica a nivel general, que suele cursar con delirium. Son pacientes que pueden tener, digamos, secuelas en el corto o mediano plazo en las funciones ejecutivas. En el caso de esta paciente en particular, lo que fue la memoria de trabajo y ciertas tareas ejecutivas fueron
y fue interesante ver cómo la paciente mejoró. Y antes de decir cómo concluye, es importante tener presente que estas pruebas neuropsicológicas de seguimiento las hicimos pasados 6 meses del síndrome confusional agudo, por lo mismo que les mencionaba anteriormente. Si se hacen inmediatamente el paciente sale de hospitalización o si está cursando con alguna enfermedad en ese instante, el resultado no va a ser, no podemos decir que el correcto, no hay resultados correctos, porque simplemente es lo que el paciente tiene para mostrar, pero sí vamos a tener sesgos. Y lo que pasó con esta paciente fue que ya habiendo salido de la hospitalización, pasaron 6 meses, ella se recuperó francamente y las pruebas neuropsicológicas nos mostraron justamente eso. Sí estuvo mejor, hubo fallas que igual se mejoraron, las pruebas neuropsicológicas nos permitieron justamente eso, darnos cuenta que la paciente necesitaba terapia ocupacional, que necesitaba mejorar sus rutinas, adquisición de hábitos, y todo fue en gran parte a poder aplicar las pruebas neuropsicológicas en el momento correcto. Y es una paciente que pues en general le fue bien y espero que siga bien. ¿Qué recomendaciones le daría a los futuros psicólogos que van a enfrentar por primera vez una evaluación neuropsicológica? Puede sonar cliché, pero es importante mantener la calma, confiar en el proceso y sobre todo en su profesionalismo. La respuesta siempre nos la da el paciente, pero por supuesto, en la medida en que nosotros, al igual como le pedimos a los pacientes disposición, también tenemos que estar dispuestos, mantener la calma, saber que los errores pueden ocurrir, pero que siempre podemos hacer ajustes. Creo que es lo más importante. Y entre más sabemos, es porque cada vez hacemos más. Puede sonar obvio, pero es así. Hagamos más para saber más. Muchas gracias por compartir su experiencia y conocimientos, doctora Mónica. Y para cerrar, ¿cuál cree que es el principal aporte de la evaluación neuropsicológica en el desarrollo integral del ser humano? Me encanta la pregunta. Creo que lo que la encierra es objetivar, porque nuestras disciplinas, la psiquiatría y la psicología, están basadas en gran parte, por no decir que todo, en las habilidades clínicas del profesional. Nos guiamos mucho por nuestra percepción, nuestra intuición, obviamente todas las habilidades académicas que adquirimos en cuanto al estilo de entrevista y demás, pero la prueba neuropsicológica está ahí justamente como herramienta para mostrarnos eso que muchas veces no vemos, eso que muchas veces está sesgado por nuestro criterio, por la personalidad del paciente, por su disposición, y la prueba neuropsicológica está ahí para darnos esa pista que quizás no estamos teniendo presente y que nos permite tener un estudio global y completo del paciente. ¿Desea dejarnos algún mensaje final para quienes se están formando en esta área? Sí, que siempre se pulan, es muy importante. Como me gusta decir, si sabemos utilizar el hacha, importante tener la técnica, pero todavía más estarla puliendo, porque a veces nos confiamos de que sabemos muchas cosas, pero tenemos que actualizarnos y pulir nuestra técnica todo el tiempo. Y obviamente la evaluación neuropsicológica no debería ser la excepción. Ay, muchísimas gracias. Fue un placer haberte hecho esta entrevista. Igualmente. Gracias, muy bien.